Buenos días. ¿Cómo están? Con frío. Ayer un hermano dice, no hermano, dices, bájele, está muy caliente. Le digo, ¿estás bien? Dice, bueno, es que ando andropáusico. Digo, ay, no, pero lo que decía el pastor Toño es cierto, ¿no? Pues es difícil darles a todos, ¿no? La satisfacción. Así es que no se queje, ¿ok? ¿Está bien? Bueno, quiero continuar con la serie de cristianismo y política. Y este tema se titula Lo que los políticos no quieren escuchar. Y como sacan algunos videos ahí en YouTube, los que lo van a escuchar, escúchelo antes de que lo borren. Pero ustedes lo van a escuchar en vivo. Fíjense que la corrupción es un mal que no distingue personas. Eso está en el corazón del ser humano. No distingue países. No hay un solo país donde no haya corrupción. No distingue partidos políticos, no menos. Los escándalos políticos alrededor del mundo es una noticia cotidiana. Cotidiana. Al menos aquí en México no hay día, así literal, que no salga un caso de corrupción a la luz. ¿Por qué? Bueno, alguien dijo que donde se ejerce el poder existe la corrupción. Todo poder tiende a corromper, dice esa famosa frase, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Fíjese, según la organización Transparencia Internacional, que mide la corrupción y honestidad en los países alrededor del mundo, México se ubica entre los más corruptos del mundo. ¿No le da pena? Mire, cuando viajo y me preguntan ¿de dónde es? Me la pienso 3 veces. Porque lo primero que me dicen o que me han dicho, oiga, son muy corruptos en México, ¿verdad? Da pena, da vergüenza. Bueno, de 180 países, México ocupa el número 126 con 31 puntos, o sea, bajísimo. 31 puntos de 100. O sea, está entre los más corruptos del mundo. Y a la inversa, países como Dinamarca, que es el país número 1 con menos corrupción, tiene una calificación de 90 puntos. O sea, nada más hay 10% de corrupción, según Transparencia Internacional. Finlandia le sigue, Nueva Zelanda, Noruega, Singapur. En Singapur, si alguien roba, le cortan la mano. Así de drástico, si viera cómo ha funcionado. Singapur, Noruega y Suecia son los primeros países que están, pues son las naciones con menos índice de corrupción. Mire, a propósito de Suecia, en una ocasión visitando casa de oración en Suecia, en Estocolmo, tuvimos un par de días ahí de asueto y salimos a turistear. Pues es un país muy, muy bonito, ¿no? Pero entre los lugares a escoger estaba el Congreso donde legislan los senadores y los diputados. Y yo les dije, oye, pero este está en la lista. Dice, es que aquí en Suecia, cuando no sesionan, puedes entrar al recinto y te explican y todo. No, yo quiero ir a ver. Entonces, cuando llegamos, había otras personas que llegaron antes que nosotros y había un par de argentinos, porque ahí pusimos a platicar. Estaba un chileno y había como unas 6 personas. Y nosotros llegamos 6 mexicanos. Entonces ya era un puñito. Y se acerca estábamos esperando a que abrieran. Entonces llega un hombre, así como vikingo, bien rojo, ¿verdad? Y en perfecto español dice,
En un momento los vamos a atender. Muchas gracias. Entonces ya llega una señora que también parecía vikinga, así bien blanca, roja del cabello. Así son los escandinavos, ¿no? Entonces, con un perfecto español, dice: ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Yo soy la encargada de darles un tour aquí en el Congreso y me pueden hacer preguntas las que quieran, ¿eh? Entonces entramos y mientras veíamos y nos explicaba, alguien le dijo: oiga, ¿cuántos idiomas habla? Dice: hablo como 25. Ay, jolo. Al menos nos estaba hablando en español perfecto. Bueno, y ya nos estaba enseñando. Entonces yo me quedo viendo los curules, o sea, donde se sientan, y pues eran curules sencillos, muy diferentes a los que hay aquí en el Congreso en la Ciudad de México, que costaron $1,000,000 cada sillita. Allá era algo más sencillo. Y tienen preguntas después que nos contó historias y todo eso. Y yo levanté la mano. Le dije: oiga, los senadores, los diputados, ¿ellos tienen su salario? Por supuesto, me dice. Yo le dije: ¿y el Estado o la Federación les paga la comida aparte del salario? Sus transportes, autos. No, dice. Aquí no. Del salario que les damos, ellos pagan todo eso. Bueno. Y casi nadie hacía preguntas, y yo otra vez. Entonces le digo: oiga, cuando un político se lanza para ser primer ministro o diputado, senador, si no cumple, ¿qué hacen? Lo quitamos. Así rápido contestó: lo quitamos. A los 6 meses, si no cumple lo que dijo en la campaña, sí o sí, lo quitamos. Aquí tienen que cumplir. Mira, qué tremendo. Oiga, al rato otra vez levanté la mano. Y luego dice, se nos queda viendo y dice: a mí se me hace que ustedes son mexicanos. Yo dije: trágame tierra. Fíjese qué cosa. Y le digo: pues sí somos mexicanos. Dice: es que las preguntas que me está haciendo describe México. Híjole, me dio una vergüenza. Bueno, a los mexicanos y pues los argentinos voltearon y nomás le hicieron así. Pero están igual. Fíjese qué cosa tan más vergonzosa. Bueno, en México tenemos escandalosos casos de corrupción ejercida, por supuesto, por los políticos en turno, ¿no? Como la famosísima estafa maestra, el Fobaproa. Digo, para los que les gusta leer un poco más, saben de lo que estoy hablando, no voy a explicar cada cosa, ¿no? El saqueo a Pemex. Fíjese, tan solo en los sexenios del año 2000 al 2012, son 2 sexenios, desaparecieron, escuche bien, desaparecieron 420,000 millones, piénselo, 420,000 millones de dólares del excedente petrolero. Usted lo puede corroborar en internet. 420,000 millones, porque en ese tiempo, en esos 2 sexenios, el precio del barril estaba de 40 y llegó hasta 120. O sea, un excedente impresionante. Mire, con eso pudimos haber salido de la deuda externa y pagar, o sea, usted estaría económicamente bien. Sin embargo, nadie sabe dónde quedaron. Bueno, fíjese que la corrupción en las personas, en los seres humanos, está registrada en la Biblia. Desde que el ser humano decidió rebelarse a Dios, el corazón del hombre se ha corrompido cada vez más y más. Voy a leer en Génesis 6:5, la versión al día. Dice: al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era, ¿cómo era la maldad del hombre? Muy grande. Pregunto, ¿cómo es la maldad del ser humano en la actualidad? Muy grande.
No ha cambiado. El pecado es democrático. Dice, y que todos sus pensamientos de los seres humanos tendían siempre hacia el mal, siempre. ¿Por qué somos así? Porque el pecado nos ha afectado muchísimo. Dice el versículo 6, se arrepintió Dios de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Hay una versión que dice que a Dios le entristecía la conducta de los seres humanos. Pero vamos a ver un texto que yo lo había leído, pero bueno, ahora quizás por el tema cobró mucho significado. Pero vamos a ver un texto, son 2 versículos, que describen perfectamente cómo operan los políticos que nos gobiernan. Ahora, yo le voy a dar una cita que escribió el rey Salomón. Y esto que vamos a leer lo escribió hace 3000 años. Vamos a leer, ¿ok? Es la versión Palabra de Dios para Todos. Dice así: cuando veas que en una provincia, o sea, se entiende un país, etcétera, hay opresión, abuso contra los pobres, que reina la injusticia, no está describiendo a México, está hablando general, y se violan los derechos de los pobres. Por cierto, aquí en México hay casi 47 millones de pobres, de los cuales el 7% viven en extrema pobreza, que significa que hoy pueden comer una vez, mañana no, ni pasado, y dentro de 4 días comer una tortilla. Es extrema pobreza. Pero de 120 y tantos millones de habitantes que somos, casi 50 están en pobreza. Extrema es lo que mencioné, pero pobres es que están ni siquiera al día, ganan muy poquito, están en la miseria. Retomo el versículo. Cuando veas que en una provincia hay opresión contra los pobres, cuando veas que reina la injusticia y se violan los derechos de los pobres, no te sorprendas. Lean con entendimiento, dice, no te sorprendas, porque a un alto funcionario lo protege otro más alto, y a ambos los protegen otros arriba, otros superiores. Y mira el versículo 9, hasta el rey obtiene su parte de ganancia, o sea, el de más arriba. La riqueza de un país se la dividen entre ellos. Qué increíble versículo, que describe perfectamente cómo funciona la corrupción. Dice, hace años había un hermano que se convirtió, de los primeros de esta historia. Él ya está con el Señor, ya murió. Y él era, cuando lo ganamos para el Señor, se convirtió, él era agente de tránsito. Él andaba en motocicleta. Y se veía que pues, tenía varias casas, se ve que tenía buen ingreso económico. Y cuando él se convierte, estaba tan bien convertido que un día me dice, pastor, necesito hablar con usted. Fíjese que estoy teniendo muchos problemas en mi trabajo. Y yo me imaginé rápido, ¿no? Le dije, a ver, cuéntame. Dice, bueno, es que ya sabe, yo soy agente de tránsito y traigo una motocicleta. Dice, lo que pasa es que desde que me convertí, dejé de extorsionar, dejé de sacarle dinero a la gente. Y como me exigen una cuota, mi jefe, pues como ya no le doy la cuota, pues me está presionando para que me vaya. Ya me degradaron, me pusieron en un crucero ahí a dirigir, siendo que él ya tenía un grado. Le dije, a ver, dime cómo funciona. Me dice, ay, pastor, pues es sabido de todos, por un agente, Lo bueno es que ya no lo pueden matar, algún vengativo político, porque pues ya está con el Señor, ¿no? Pero me dijo, así funciona, pastor. Mire, a mí me exigen una cuota, no me acuerdo la cantidad que me dijo, pero ponga 15,000, 5,000 o 10,000 pesos diarios. Una vez que yo saco 10,000 pesos diarios, todo lo que saque, o sea, de mordidas,
o coimas, como dicen en otro país, eso es para mí. Le digo, ¿y si te fue bien? Sí te fue bien, ¿verdad? Dice, bueno, pero ahora me da pena. Dice, de esos 10,000 que yo le entrego, él, a mi jefe, él se queda con 2. Y luego le entrega los 8,000 restantes con su jefe de él. Y así se va hasta los de amero arriba. Y le dije, entonces sí es cierto, hermano. Dice, por supuesto. Así es. Qué triste, ¿no? El diario La Jornada de Zacatecas publicó este 1 de mayo el siguiente artículo. Cito: la frase de un político pobre es un pobre político. No sé cuántos han oído esa frase. Casi nadie, porque pues no les interesa la política, ¿no? Lo repito, hay una frase de que un político pobre es un pobre político. Bueno, fue una forma en la que un exgobernador del Estado de México y empresario mexicano la utilizó para decir que un político debe hacerse rico, sí o sí, o de lo contrario es un político mediocre. ¿Cuándo ha visto un político pobre? ¿Ha visto un político? ¿Conoce algún político pobre? Quizás, yo todavía no. O como dijo un expresidente de México en el sexenio pasado, dijo así: la corrupción en México es algo cultural. Dice, es parte de nuestra idiosincrasia, es parte de nuestra naturaleza. Y no le digo el nombre porque no, hay que decir lo que no está correcto. Así dijo, que la corrupción en México es parte de nuestra idiosincrasia, o sea, es que así somos. Y lo dijo en un foro donde había muchos magistrados de muchos países. Fue una vergüenza. De todos modos había muchos corruptos ahí. Por eso es que insistimos que todos los seres humanos, incluidos los políticos, y con mayor razón, porque como ellos quieren gobernar, todos necesitamos a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y pues ellos también. ¿Para qué? Para que puedan cambiar su forma de gobernar. Mire, si con Cristo es difícil, sin Cristo es imposible, créamelo. Hay un caso en la Biblia bien interesante, muy interesante, de un personaje en la Biblia que se llama Zaqueo. Cuando le preguntan, oye, ¿eres tú? ¿Quién eres tú? Yo soy Zaqueo. Sí, saqueas a todo el mundo. No, eso no está en la Biblia, no voy a decir, ay, la Biblia dice eso, Así se llamaba Zaqueo, digo, de una manera, no sé, muy irónica, ¿no? Pero es un personaje que tuvo un encuentro con Jesús y era alguien involucrado en la política, pero era un corruptazo, para variar, ¿no? Vamos a leer esta historia que está en la versión lenguaje sencillo en Lucas 19, versículo 1. Dice que Jesús entró en Jericó y allí vivía Zaqueo. Y mire lo que dice la Biblia: un hombre que muy rico. Y luego describe su profesión o a lo que se dedicaba, que era jefe de los cobradores de impuestos. Se les conocían como publicanos. Era gente judía que se aliaba con Roma para recabar los impuestos de una ciudad, de una comunidad, y hacían convenio: a mí me vas a entregar tanto y ya lo que tú saques, pues eso ya es para ti. Entonces él sacaba la cuota y todo lo que sacaba además de la cuota que pedía de impuestos Roma, pues todo era para él. Así es que abusaban, o sea, era bien abusado. Abusaban, ese es con doble sentido, abusaban de la gente, le cobraban de más, los extorsionaban, les exigían de más y la gente no los quería, los odiaba. Bueno, allí vivía en Jericó tal Zaqueo. Versículo 3.
Zaqueo salió a la calle para conocer a Jesús. Había oído hablar de él, algo le llamó la atención, dice en la versión Reina Valera, pero no podía verlo, pues era muy bajito, era muy chaparrito, pero bien picoso, como decimos acá. Y había mucha gente delante de él y él estaba chaparrito, pues no salía en la foto, ¿no? Entonces dice que corrió a un lugar donde Jesús tenía que pasar para poder verlo. Y para poder verlo se subió a un árbol muy alto, dice otra versión, un sicómoro. Dice, versículo 5, cuando Jesús pasó por allí, miró hacia arriba y estaba ahí el hombre colgado. Y le dijo, Zaqueo, bájate ahora mismo porque quiero hospedarme en tu casa, dice esta versión. Y Zaqueo bajó rápidamente y con mucha alegría recibió en su casa a Jesús. Algo le había llamado la atención del mensaje de Jesús. Quizás él, al sentirse odiado, sentía el repudio de la gente por lo que hacía. Era un corrupto, vil. Algo el Señor estaba haciendo en su corazón. Y lo recibió con mucha alegría, dice el 7. Cuando la gente vio lo que había pasado, empezó a criticar a Jesús. Y le dijeron, está muy baja la temperatura del aire acondicionado. Dice, y empezaron a criticar a Jesús y a decir, ¿cómo se le ocurre, fíjate cómo criticaron a Jesús, cómo se le ocurre a Jesús ir a la casa de ese hombre tan malo? Tan malo. Es que era un corruptazo, envuelto en la política de Roma. ¿Cómo puede ir a su casa? Dice el versículo 8, después de la comida, Zaqueo se levantó y le dijo a Jesús, Señor, o sea, se entiende que hablaron, le compartió Jesús y le dijo, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo. Wow. ¿Y si he robado algo? Si he robado algo, hay otra versión que dice, ¿y de lo que me robé? Devolveré 4 veces esa cantidad. Eso es una verdadera conversión. Es más, les voy a decir algo. Zaqueo, creo que fue el fundador del instituto para devolver al pueblo lo robado. No es que el actual presidente pues ya se lo copió. Mire, si los políticos aquí en México devolvieran al pueblo lo robado, seríamos uno de los países más ricos del mundo. Pero no lo somos, porque hay muchos corruptos que nos han gobernado. Lucas 19:9 sigue, Jesús le respondió, desde hoy, por su reacción, desde hoy tú y tu familia son salvos, pues eres un verdadero descendiente de Abraham. Yo, el Hijo del Hombre, he venido a buscar y a salvar a los que viven alejados de Dios. Y si hay alguien muy, muy alejado de Dios, esos son los políticos. Por el abuso que cometen tan vil. Y como dice por ahí otra frase, pobres políticos tan lejos de Dios y tan cerca del infierno. Pero a ellos también vino a salvarlos, aunque nos caigan mal, aunque los veamos y dicen, mira ese hasta presume y con un cinismo sale en la televisión, hoy yo hago bueno, te hago bien, yo les prometo, y tú los ves y híjole, los que ya pintan canas dicen, ay, toda mi vida tengo yéndolos, cada 6 meses, cada 6 años, perdón, tengo escuchándolos. Y pues la cosa está pudiendo ser de los países del primer mundo, por la riqueza que hay en este país. Para Dios, hermanos, la corrupción es un grave pecado.
muy grave, diría yo. ¿Por qué? Porque es un despojo al prójimo, es un despojo al bien común. Y Dios, cuando eligió a su pueblo Israel, Él en su ley que le entregó a Moisés, Él tuvo que legislar en su ley con la que Moisés debía gobernar estos textos. Voy a leer unos cuantos, pero hay muchísimos, pero voy a leer unos cuantos. Puso ahí en su ley, por ejemplo, en Levítico 19:11, en la versión Biblia al día, dice: no robéis, no mintáis, no engañéis a vuestro prójimo. Pero esto le está diciendo, esto es aplicable a los jueces, a los notarios, a los que gobernaban, lideraban el pueblo de Israel. No robéis, no mintáis y no engañéis a vuestro prójimo. Cosa que, híjole, pues si hay alguien que roba a manos llenas, pues son ellos. O sea, no estoy hablando nada que nadie no conozca, ¿cierto? O sea, todo el mundo sabemos, todo el mundo sabe. Y ellos saben que todo el mundo sabe. No mintáis, híjole, si hay mentirosos, esos son los políticos. Y no engañéis a vuestro prójimo, igual. Deuteronomio 16:18, versión palabra de Dios para todos. Le dice Dios a Moisés: deberás nombrar jueces y funcionarios. O sea, jueces para impartir justicia, obvio, ¿no? Y funcionarios para tus tribus en todas las ciudades que el Señor te da. Miren la última frase del versículo. Ellos, jueces y funcionarios, deberán juzgar a la gente imparcialmente. O sea, sin discriminar a nadie. En otra parte le dice, escucharás cuando vengan delante de los jueces, escucharás al rico y escucharás al pobre. Escucharás al letrado y al que no lo es tanto. Pero en un país como el nuestro, el que tiene dinero es dueño de la justicia. Si usted no tiene dinero y tiene un problema legal y su parte contraria tiene dinero, no, ya perdió. Porque no juzgan imparcialmente. O sea, no estoy diciendo nada que nadie no conozca. Todo el mundo sabe esto. Por eso el título, un mensaje que los políticos no quisieran escuchar. Por cierto, ahora en el evento de mujeres había una mujer, estaba abarrotado de señoras aquí, bien bonito que estuvo el evento, y se me acercó y me dijo: pastor, dice, estoy siguiendo su serie de la política, fíjese que yo soy política. Ah, no me diga. Dice, sí. Dice, y ahorita estoy contendiendo, o sea, estoy en votaciones como candidata a un puesto por allá por del sur de México. Le digo, ay, hermana, le digo, ¿cómo le vas a hacer? Híjole, dice, pues es que es cierto todo lo que dice, pero siento que Dios me está llevando allí. Ah, pues que Dios la ayude, le digo. Porque si Dios la está poniendo allí, Dios la va a ayudar. Pero se va a encontrar con un monstruo así, mire. Dice, sí, ya lo sé, pastor. Le dije, ¿no le da miedo? Dice, la verdad sí, dice, porque están matando a muchos. Dice, pero siento un llamado de Dios. Ah, sí, es un llamado de Dios como Daniel. Dios metió a Daniel, metió a José. Dice, pues siento que Dios me está metiendo a mí. Ah, bueno, pues ahí oraremos por usted, ahí cuando se acuerde. Me dijo el nombre, pero no me acuerdo. Porque mil hermanas me dieron su nombre y pues no, está difícil. Fíjate, ellos deberán juzgar a la gente imparcialmente. Vamos a Deuteronomio, al mismo 16, pero versículo 19. Mira lo que dice aquí. No deberás juzgar injustamente, ni mostrar favoritismos.
No deberás aceptar soborno, porque el soborno cierra los ojos de la gente sabia y cambia lo que la gente buena quiere decir. Ahí te va un billete y cambia la versión. O no digas nada. O sea, te compran. Todo eso es vil delante de Dios. Versículo 20. Deuteronomio, debes seguir solo la justicia para que puedas vivir y ocupar la tierra que te da el Señor tu Dios. Debes seguir solo la justicia. Una definición de justicia es darle a cada quien lo que merece y lo que le pertenece. Mira, todos los seres humanos merecen pues vivir, ¿no es cierto? Pero dignamente. Hasta hace poco había un sistema en cuestión de empleos, outsourcing, algo así le llamaban, donde te contrataban pero no te daban seguro social, no te daban nada. Y todo eso lo avalaron los diputados. Obviamente, o sea, a lo mejor si hay aquí algún diputado y dice, a ver, las pruebas, pues no, así no tengo un video donde te están dando, pero pues es bien obvio, todo el mundo lo sabe. Pero miren lo que dice Isaías 10:1. Ay de los que dictan leyes injustas. Ay, ese ay es de dolor, ay de ellos. Ni saben en la que se están metiendo. Por eso, si usted va a votar en esas próximas elecciones, escríbales o dígales cuando anden en campaña, ay de ti si dictas leyes injustas. Gobierna bien, con justicia. Bueno, te van a decir, por supuesto que sí. Hay de los que dictan leyes injustas. Y puedo mencionar un montón que aquí se ha legislado. Leyes injustas, siempre pisoteando al pobre, siempre pisoteando al pobre, pagándole una miseria. El jardinero que me hace ahí mi jardín, una vez le dije, oye, ¿cómo llegaste acá a Guadalajara? No, dice, pues, ¿sabe? Yo cortaba caña en el campo de un hacendado en Guerrero. Me pagaba 20 pesos diarios. Ay, no puede ser. No puede ser. 20 pesos diarios. Dice, y cuando, pues hay muchos alacranes, serpientes, y cuando algún alacrán picaba o una serpiente de cascabel a alguno de los cortadores campesinos, lo corrían. Ya, muérete allá en tu casa. Claro, todos esos son los dueños de esas plantaciones. ¿Quién cree que son? ¿Quién cree usted que son los dueños de esas plantaciones? Ya lo adivino, no se necesita ser un sabio profundo. Ya sabemos quiénes son los dueños. Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres. Otra vez los pobres. Por eso México tiene tanto pobre, por los políticos. Y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Híjole, no hay nada más vil, hermano, que eso. ¿Se imaginan los presupuestos que da el gobierno federal a todas las 32 entidades aquí o estados de la República? Y hay partidas para todo este tipo de gente. ¿Y qué hacen los políticos? ¿Qué hacen? Se lo quedan. De hecho, aquí hay una hermana, yo les contaba, que van y le dicen, no, danos, no te voy a dar nada, porque eso es para los pobres. Y si me odian, pastor, me odian. Tiene un puesto importante dentro del gobierno, aquí del estado. Y es justamente la que reparte
el asunto del DIF, los gastos, pero dicen, ay, pastor, se lo roban bien horrible, dice. Y ya me traen. Le digo, ¿y cuánto vas a aguantar? Pues no sé, dice. Pero mientras yo esté, no los voy a dejar robar. Su vida corre peligro. ¿Sí o no? Claro. Dice, una vez vinieron con Juan el Bautista, que andaba predicando, que se arrepientan, ¿verdad? Y dice en Lucas, mire, en Lucas 3:14, unos soldados le preguntaron, Juan, ¿qué podemos hacer nosotros? Él les contestó, ustedes, fíjense, eran unos soldados, era la Guardia Nacional también. O sea, él les contestó, ustedes amenazan a la gente. Ay, ¿a poco? Ustedes amenazan a la gente y la obligan a que les dé dinero. Me acuerdo un muchacho de la congregación que entró a trabajar, su primer trabajo, su primer salario. Iba bien contento con su primer quincena. Iba caminando, eran las 7 de la tarde. Y iba caminando y se paró una patrulla y le dijo, ¿qué andas haciendo? No, pues voy a mi casa, vengo del trabajo. A ver, párate ahí. No, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? Levanta las manos. Y traía el sobre de su quincena. ¿Qué es esto? Lo agarró, se lo quitó, se lo guardó el policía. Ya vete. Créanme lo que a mí me cuesta trabajo, incluso ahorita, me cuesta trabajo. Así, porque eso hierve. Pues ese es el pan cotidiano. Ustedes amenazan a la gente y le obligan a que les dé dinero. Solo así les prometen dejarla en paz. No lo vuelvan a hacer y quédense satisfechos con su salario. Sí, cómo no, Juan. Qué escritura, ¿no? O sea, ellos llegaron con cierta convicción. No, sabemos que no hacemos lo que ¿qué hacemos? No extorsionen ya a la gente. No los presionen, no les siembren cosas. A ver, bájate del carro. Pues por cierto, no se baje, ¿eh? Quédese ahí arriba. Porque le pueden sembrar marihuana y al rato ya te extorsionan. Es tan difícil. ¿Verdad que sí es difícil ser cristiano? Sí. No lo vuelvan a hacer. Miré, hace como 20 años, mi hijo mayor pues era un adolescente. Y andaba con otros chicos aquí de la iglesia. Y ándale, no agarran una camioneta mía, ninguno sabía manejar. Pero pues la travesura, ¿no? Yo andaba aquí, había una boda. Y cuando termina la boda, alguien se sube y me dice, uno lo sugiere, oye pastor, fíjate que acaban de hablar y pues te buscan, ¿qué pasó? Dice, pues es que parece ser que tu hijo tuvo un accidente y parece que está muy mal o ya murió, ¿te imaginas? Y entonces, caray. Entonces, pues necesitas unos minutos para pensar, ¿no? Y ya me metí en mi oficina, señor, y le hablo a mi esposa, le digo, oye, mira, pasa esto, ¿estás lista para lo que sea? Y me dice, pues sí, y vamos a la Cruz Verde. Eran 4 chicos, de aquí de la iglesia, pero de eso hace como 20 años. Y cuando llegamos, yo le digo, oiga, yo soy el papá de David. Y luego me dice, no, ese ya, ya no tiene remedio, está mal. No ha fallecido, pero no hay manera. Médicamente ya está desahuciado. Híjole, qué impresión. Pero de pronto, era en la Cruz Verde aquí de López Mateos, de pronto yo volteo así y veo a mi hijo en una camilla y me hacía. Y yo, oiga, pero es que el que está ahí, ese es mi hijo. No, dice. Entonces llega otro, o sea, de los del MP, ¿no? Y médicos. Dice, no, es que son 2 Davides.
Le dije, bueno, el mío es ese que está ahí. Y me acerco, ¿me puedo acercar? Sí, 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 pásale. Y el otro David, que por cierto aquí sigue asistiendo él, él sí quedó con muchos efectos del accidente. Y cuando me acerco a mi hijo, le digo, hijo, ¿cómo estás? Me dice, papá, perdón. No, olvídate, pues ya la travesura, o sea, ¿quién le va a andar reclamando de...? La camioneta fue pérdida total y estaba nueva, porque el seguro no nos hizo cargo, ¿no? Porque eran puros chavitos de 12 años. Y ya se acercó un doctor, le dijo, oye, ¿cómo está mi hijo? Dice, bueno, tiene fracturada la clavícula, el brazo, 3 costillas. Y dice, pero está fuera de peligro. Dice, es más, lo vamos a curar y en unas horas él ya puede salir. O sea, lo vamos a enyesar y estamos haciendo radiografías y todo ese asunto. Le digo, pues muchas gracias. Entonces, como a las, no sé, 3, 4 horas, lo dan de alta. Entonces, bueno, pues vámonos. Y se acerca uno del MP y dice, no, pero no te lo puedes llevar. Yo le dije, ¿por qué no? Pues si ya lo están dando de alta. No, pero es que hubo sangre en el accidente. Pero él no venía manejando. No, pues de aquí no sales si no me das una feria. Hijo, qué difícil, hermanos. Me extorsionó. Yo le dije, Señor, tú sabes que no está en mí la corrupción, en mi corazón. Pues de ahí nos sacaste. Pero me estaba, o sea, de aquí no sale hasta que, aquí las cosas son así, me dijo. Qué difícil. Mira, me cuesta trabajo controlarme, para no decir una tontería, ¿no? Pero qué bajeza. Y me extorsionó. Dije, Señor, bueno, tú sabes, le tuve que dar dinero porque no podía dejar a mi hijo ahí, ¿entiende? Le dije, pero un día voy a testificar contra ti. Pues se aprovechó del dolor, de la tragedia. Esos son los que nos gobiernan. Ahora, yo no quiero sembrar odio ni amargura. Yo no estoy amargado. Yo soy una persona feliz. Estoy contenta, a menos que me vea diferente, ¿no? Así todo. No, los que me conocen de cerca saben. Pero es bien tremendo, hermanos. Esos son los que gobiernan. Pero fíjense que eso no es de ahorita. Vamos a ver una historia de un rey de Israel. Dice Primera de Reyes 21:1. Dice, pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Era el mismo de Israel, ¿no? Tenía una viña junto al palacio. O sea, estaba el palacio del rey y era vecino. Tenía un viñedo bien bonito. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot le respondió a Acab, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la herencia de mis padres. O sea, se negó rotundamente a darle herencia. Ahora, si tú no leíste bien, dice que Acab le dijo, te doy una viña mejor, o te lo pago bien. Ahora, ¿por qué Nabot no le quiso dar esa viña? Él dijo, porque es herencia de mis padres. Y la ley de la herencia en Israel es un punto tan sabio de parte de Dios, hermano, porque a todos les dio Dios sus heredades y les dijo, lo heredarás a tus hijos, y tus hijos a sus hijos, y los hijos de tus hijos a sus hijos. Y ¿saben cuál es el propósito? Para que no hubiera pobreza, porque Dios es justo. Por eso es que acá Nabot reaccionó, no, ¿cómo te voy a...? Es la herencia de mis padres, quién sabe desde cuántas generaciones. No te la voy a dar. Tú conoces bien esa ley, rey.
Y dice el versículo 4, y vino Acab a su casa triste y enojado. Era el rey, era el gobernador, el señor gobernador. Era el presidente, pues. O era el presidente de la Cámara de Diputados, qué sé yo. Y llegó triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo, no te daré la edad de mis padres. Y se acostó en su cama, el rey, y volvió su rostro y no comió. Fíjese el rinchote, Versículo 5. Vino a él su mujer Jezabel. Uy. Y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera una viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, lea con atención, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Hay una versión que dice, ¿qué tú no eres el rey? O sea, ¿qué significa eso? ¿Que tú no eres el rey? O sea, como diciendo, toma, tú eres el rey. No, tú aquí gobiernas. ¿Quién puede contra ti? ¿Eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate. Pero aquí esta señora fue más allá. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales. Ahí están los de más abajo en el gobierno, que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poner fíjate, se pone espiritual, proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo. Pero fíjate lo que viene a continuación. Y pongan a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan, o sea, que mientan, págales para que mientan. Y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sáquenlo y apedréenlo para que muera. Y los de la ciudad, los ancianos, a los de más abajo, los gobernantes de más abajo, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó. O sea, consintieron en el abuso, en la injusticia, en el despojo. Hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado, y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Y él, pues, ¿qué está pasando, no? Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. O sea, les pagaron por decir falso testimonio, pero como el juez estaba de parte del rey, pues le taparon, como suele suceder en un país como el nuestro. Dice el 14, estoy en el 13. Y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron. Ha blasfemado a Dios y al rey, y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Qué horrible, ¿no? Pero ahí no termina la historia. Después enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y ya está muerto. Ya lo borramos del mapa. Lo desaparecimos. Lo metimos en una bolsa negra. Lo tiramos en Tlajomulco. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, le dijo al rey Acab, levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita,
diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, el gobernador, el presidente, el mero, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella, y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová. Y así les dice a los políticos que nos quieren gobernar, lo mismo les dice. ¿Ok? ¿No mataste y también has despojado? ¿No mataste y también? O sea, Dios sabe todo. Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías: ¿me has hallado, enemigo mío? ¿Me has hallado, enemigo mío? Él respondió: te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. ¿Saben cómo murió la esposa de Jezabel? La esposa se cayó de un castillo donde estaba y los perros vinieron y se la comieron, lamieron su sangre. Ese es el fin de todos esos. ¿Creen que saldrán impunes? No van a salir impunes. Pero fíjate lo que le dijo el profeta: ¿por qué te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová? Te has vendido. Y yo quiero desde esta tribuna decirle a los políticos que nos quieren gobernar: no se vendan a hacer lo malo, porque todos vamos a verlo. Pero va a haber alguien arriba que no se le va a escapar absolutamente nada. ¿Todavía quieren gobernarnos? Pues si nos quieren gobernar, háganlo bien. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pues díganlo con ganas, si no, pues así, presionarlos, porque pues sí podemos demandar, eso sí lo podemos demandar. Que hagan las cosas bien, pues ¿cómo que se van a ratear todo? ¿Y los pobres seguirán pobres? No, no se vale. No se vale, hermanos. No pedimos más. No se vendan a hacer lo malo. Gobiernen con justicia. Si uno de tus compadres abusa de alguien o le quita la vida, no lo protejan. Un día se las van a ver con el Señor. Híjole, va a ser uno de mis días más felices, porque yo he sufrido muchas injusticias, como la que les conté. Yo le dije a aquel del MP, dije: un día voy a testificar contra ti. Y se quedó así como: un día voy a estar ahí, cuando el Señor abra los libros y juzgue según las obras. Dije: ¿te acuerdas de aquel muchacho? Yo voy a testificar. A mí me extorsionaste. Qué grueso. Todos los actos de corrupción que los gobernantes hagan no van a quedar impunes. No quedarán impunes. Aquí en la tierra podrán sobornar a los jueces porque es su tío, es su amigo, es su compadre. Pero todos los políticos corruptos van a enfrentar sus corruptelas el día del juicio. Crean o no crean, eso es irrelevante. Pero van a enfrentar en el día del juicio todas sus acciones. Cuando estén delante del juez justo, ya sabemos quién es el juez justo, no podrán sobornarlo. ¿Qué le van a decir? ¿Qué le van a pretender dar? No lo van a poder sobornar. Tenemos a Jesús como juez insobornable. Y ya no van a poder hacer lo que hacían aquí en la tierra. Y todas sus impunidades, mire, una de las cosas que hay un versículo en Isaías donde dice que el efecto de la justicia es la paz. O sea, en un país donde alguien delinque y lo castigan, eso produce paz, porque la justicia está satisfecha. En los países del primer mundo que le llaman, donde hay menos corrupción, es difícil que se escapen. Es muy difícil. Los juzgan.
los meten a la cárcel. El que se corrompe o hace, o sea, estoy hablando de gobernantes y también de la gente en general. No hay tanto amiguismo, no hay compadrazgos, todo ese tipo de cosas que generan la impunidad. La impunidad es cuando se comete un delito y no hay justicia. ¿A cuántos les han robado, por ejemplo, un auto? A ver, levanten la mano. Ay, se me hace que hay 2, 3 ladroncillos por ahí, ¿verdad? Muchos levantaron la mano. Oigan, cuando se los robaron, ¿a cuántos de ustedes encontraron el auto robado? A ver, levanten la mano. Bien poquitos, casi. ¿Y estaba íntegro así, todo con el estéreo, las llantas, todo estaba en perfecto estado? Pues no. Y hasta donde se los llevan en el corralón, que es una dependencia del gobierno, pues ahí lo desvalijan. Entonces te entregan el puro cascarón. Entonces tú dices, pues ahí está su carro. Oiga, pero sé que llegó bien aquí, ¿no? O sea, así estaba, ya hazle como quieras. Híjole, qué ganas que llegue el día del juicio final. Pues, híjole, no, Señor. ¿No les dan ganas? Sí. Un acto impune es cometer un acto ilegal o algo que quede impune y escapar sin tener castigo. Eso es impunidad. Impunidad es ser culpable de un delito y ser declarado inocente en el juicio. Desviar fondos públicos en políticas sociales sin que reciban castigo los que desviaron el dinero. Asesinar a una persona y no ir a la cárcel por ese asesinato genera impunidad, genera amargura, dolor. Para pagar a un juez para que archive una causa judicial, para que quede impune. Hurtar dinero y esconderse hasta que el delito haya prescrito, eso lo tienen bien calculado muchos de los que gobiernan. Engañar a muchas personas para robarles su dinero y escapar a España. Comprar el silencio de los testigos, todo eso genera una impunidad impresionante y por eso somos de los países más corruptos. Ser un dictador cruel y no ser juzgado genera impunidad. Lavar dinero sin que ningún organismo público lo descubra, pues genera impunidad. O lo oculte, pues. Amenazar a alguien para que guarde silencio ante una injusticia, es lo de todos los días. Alargar un pleito judicial para que nunca se llegue a un fallo, sobornando a las autoridades o a los testigos o qué sé yo. Utilizar influencias personales para que un amigo no reciba una condena. Perdonar los delitos de alguien por ser una persona millonaria. Contratar a alguien para hacer daño a otra persona. Quitarle la vida. Miren, en las presentes elecciones o periodo dentro de la política de nuestro país, suman ya hasta el viernes pasado, que investigué este dato, 50 asesinatos vinculados a las elecciones presentes aquí en México. Pero resulta que ayer sábado creo que fueron otros 3, o sea, ya son 53 víctimas, o sea, los mataron, así los asesinaron. Ahora, detrás de estas 50 y tantas víctimas hay 26 que eran aspirantes a un cargo de elección popular, de los que han matado en este asunto de las elecciones en las cuales estamos ahorita. El resto eran familiares de los candidatos o políticos o funcionarios públicos. Así las cosas, hermano. En total hay un registro de 156 agresiones a personas relacionadas con los comicios actuales, en las que además de los asesinatos hay 9 secuestros, 22 atentados y 75 amenazas. Los partidos con mayor número de aspirantes asesinados son el partido Morena con 9,
y el pan con 5. Pero escuchen, nada quedará impune. Todo por el poder. Esos nos quieren gobernar. Por eso cuando me pregunta el pastor, ¿por quién voto en esas elecciones? No, yo no les voy a decir. No, es que es una obligación votar. ¿Quién dijo que es una obligación? Es un derecho, que es diferente. Y ese derecho usted lo puede ejercer o no. ¿Sí o no? Si quiere votar, vote. Pero analice, ¿verdad? Analice cuáles son las propuestas, cuáles son las tendencias. El otro día alguien me preguntó, dice, oye pastor, ¿y tú vas a votar? Le digo, pues, no sé, es que está difícil. Le digo, mira, están los de cierta tendencia, ¿no? Para no decir nombres, pues están los de cierta tendencia que están a favor del aborto, del arco iris, los progresistas que les llaman, etcétera, etcétera. Le digo, y pues, ¿cómo voy a votar por alguien que pues, está a favor del aborto? Y por otro, la otra ala, son unos corruptazos, son unos mentirosos. Híjole, está bien difícil. Ahora sí, de Tim Marín, de Don Pingüí, ya me fui mejor. Está muy difícil. Ahora, yo no quiero desalentar que usted vote por el que quiera. Porque el voto es secreto, ¿no? Pero no ande usted tratando de convencer a nadie que vote por tal persona. Iba a decir, no, mejor no digo. Pero eso sí, hermanos, no quedarán impunes. Entonces, cuando vengan los candidatos a diputados y que lleguen, te llamen por teléfono, te los encuentres en la calle, oiga, que yo... Ok, a ver, ¿qué me ofreces? No, pues vas a gobernar bien, porque la Biblia dice, y dígale esto, grabes el mensaje. Pues si se encuentra ahí a los candidatos a gobernador de aquí de este estado, algún diputado, qué sé yo, y dígale, si no lo haces bien, no vas a quedar impune. Claro, por eso le puse el mensaje que los políticos no quieren escuchar. Pero sí podemos demandar. Ellos piden nuestro voto, ¿sí o no? Y nos quieren convencer. Convénzanos con hechos, no con promesas falsas. Y ustedes ya vieron que la Biblia abunda en los casos. Me faltaría el tiempo, que por cierto ya tengo que terminar. Nada quedará impune. Miren este versículo, Isaías 10, versículo 3. Les dice a los abusivos del tiempo de Isaías, pero a los gobernantes del tiempo de Isaías. Miren lo que les dice. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿Qué van a hacer cuando les venga el castigo? O sea, hablando Dios a través del profeta Isaías. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude? Cuando venga de lejos el asolamiento, ¿a quién se van a acoger? ¿A quién se van a acercar? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Se les acabó, porque van a rendir cuentas. Y termino con Apocalipsis 20:12. Ahora, también hay que reconocer a los que eventualmente fueran buenos gobernantes. ¿Cuántos dicen amén? O sea, perfectos nadie es, pero sí hay algunos, por supuesto. Y hay que reconocer. Lo único que nos toca a nosotros es orar por ellos, para que vivamos quieta y reposadamente, como dice la Biblia, que ya lo estudiamos. ¿Necesitan oración los políticos? Sí, por supuesto. Pero miren, finalmente Apocalipsis 20:12, en el día del juicio tan anhelado, dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. O sea, entonces no estaban muertos. No, es que ahí ya, bueno, no tengo tiempo para explicar, pero sigamos leyendo. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie, ante Dios. ¿Cómo estaban?
de pie ante Dios, frente al trono. Y los libros fueron abiertos. Es un lenguaje metafórico para que se entienda que todo está registrado. Dios no necesita libros, Él se acuerda de todo, ¿no? Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, donde hay nombres inscritos. Pero el otro libro, el primero, hay nombres también inscritos. Sigo leyendo. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras, según lo que hicieron. Todo, sin que se le pase nada al juez insobornable. Versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entiéndase, al infierno. Juzgado por sus obras. Así es que, escuchen bien, políticos que nos quieren gobernar, y no solo México, cualquier país, háganlo bien, porque un día van a rendir cuentas delante de Dios. Nosotros oraremos por ustedes para que dejen de pisotear al pobre, para que dejen de robarse lo de las viudas y lo de los huérfanos y de los que menos tienen. Amén. Porque eso es lo que demanda la palabra de Dios y nosotros somos creyentes en la palabra de Dios. Si alguno no se adhiere a lo que dice la palabra de Dios, pues está en el otro libro. Pero ¿dónde está tu nombre inscrito? En el libro de la vida. Porque hemos sido lavados, justificados por la sangre del Cordero. Y nuestra vida no debe ser de corrupción. Debe ser una vida que va mejorando, limpiando nuestros caminos, nuestras acciones, etcétera, etcétera. Vamos a orar. Pónganse de pie. Señor, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra, Señor, en quien apoyamos, se respalda nuestra fe. Allí está nuestra ancla, donde estamos ahí bien firmes, Señor, en tu palabra. Este mundo está prisionero en la maldad de los hombres que habitan este mundo, y la maldad es mucha. Hay mucha sangre corriendo, no solo en este país, en muchos países, de manera injusta. Hay muchos pobres que están en una pobreza tan vergonzosa que un día comen y tres no. Mientras políticos gastándose en una sola botella de vino $5,000 con dinero del pueblo. Señor, tú los conoces a todos, los ves a todos. En nosotros no está el juzgarlos, el de demandar justicia, sí, porque para eso los pusiste, Señor. Pero si a fin de cuentas ellos o algunos no quieren ser hombres justos, mujeres justas, y queda impune sus acciones, bueno, sabemos, Señor, que un día serán juzgados delante del trono blanco, estando tú sentado como juez insobornable, donde nadie te podrá ofrecer absolutamente nada, porque tú eres el dueño de todo. Señor, mientras que vienes por nosotros o nos vamos contigo, en este mundo experimentaremos injusticias, abusos, pero que no seamos nosotros los injustos o los abusivos, porque también rendiremos cuentas. Ayúdanos, Señor, a caminar como es digno de ti. Y oramos por nuestro país,
país tan hermoso, tan rico, tan lleno de bendiciones que tú diste a este país, Señor, del cual son dueños unos cuantos, amasando fortunas a costa de los pobres, cobrando intereses exorbitantes, justicia tras injusticia. Señor, ten misericordia de este país. Y oramos por los próximos que quieren gobernar este bello país. Señor, que de alguna manera les hagas llegar el mensaje. Y que algunos, que más quisiéramos todos, tuvieran temor de Dios y gobernaran con justicia. Esa es nuestra petición, Señor. Y si enfrentáramos alguna injusticia, bueno, sabemos cómo enfrentarla, con el perdón, la paciencia, el amor